Toma un Miyuki y pasa la aguja por la primera cuenta que sobresale. Necesitamos Miyuki 11-0, hilo chino, aguja, hilo nylon transparente. Comencemos. Toma una mostacilla y pasa 2 veces el hilo, pues servirá de tope para el tejido. Empecemos el tejido con 4 cuentas. Toma un Miyuki y pasa la aguja por la segunda cuenta. Así queda, como una T. Toma un Miyuki, deja pasar una cuenta y pasa la aguja por la siguiente. Mira, así debe quedar. Toma un Miyuki y pasa la aguja por la primera cuenta que sobresale. Tomas otro Miyuki y pasa por la cuenta que sobresale. En la siguiente fila haremos lo mismo, rellenando de esta manera las cavidades. Esta técnica te permite terminar el trabajo bastante rápido. Y ahora a practicar.
Vamos a tomar 8 cuentas para hacer una argollita. Pasamos la aguja nuevamente por las cuentas para reforzar. Pasamos la aguja por dentro de las cuentas y cortar el hilo. Lo mismo hacer en el otro extremo de la pulsera. Después que se haya retirado la cuenta de tope y el hilo, esconderlo entre las cuentas como ya lo he enseñado en otros videos del canal. Toma un hilo chino de 20 centímetros y dóblalo en 2. Pásalo por la argollita de Miyuki. Sus puntas las pasas por el medio del bucle y jalas. Le haces un nudo para evitar que se mueva el hilo. Para eso te puedes ayudar de una aguja. Y en su extremo final le haces otro nudo. Lo mismo se hace en el otro extremo de la pulsera. Juntamos los dos extremos para hacer el nudo corredizo. Pon atención, este es otro tipo de nudo corredizo que te permite tener los hilos muy juntos. Toma la pieza de hilo chino de 15 centímetros. Dóblalo en 2 así. Observa las puntas. Una punta debe estar más abajo que otra. Colócalo sobre los otros hilos. Agarras la punta más larga del hilo que acabas de doblar. Lo enrollas de derecha a izquierda. La punta la pasas por el bucle y jalas. Igualmente jalas la otra punta del mismo hilo. Verifica que corra bien el nudo. Cortas el hilo excedente y quemas las puntas.